todos, mi nombre es Lisette Salinas. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante, especialmente en el campo de la educación y de la psicología, titulado Teoría de las inteligencias múltiples, desarrollada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner a final de los años 70, en los cuales plantea 8 tipos de inteligencia como un contrapeso al paradigma de la inteligencia única. Y antes de iniciar, quisiera que ahí en sus mentes ustedes pudieran pensar si en alguna ocasión han visto o han sabido de que un gatito le gana en competencia de natación al delfín, o si el águila es mejor en salto que el conejo, ¿verdad que no? De la misma manera, sin entrar en contradicción con la definición científica de la inteligencia como la capacidad de solucionar problemas o de crear bienes valiosos, Gardner replantea de manera radical y por qué no decir también polémica el concepto de inteligencia. No todos somos buenos para todo, pero todos somos buenos en algo. Así, para comprender el modo en que Gardner desarrolla su teoría, primero es necesario conocer la intención inicial de la que él parte, y es poner en duda el concepto de inteligencia como un rasgo psicológico homogéneo y unitario, teniendo en cuenta que lo que hasta entonces se entendía como inteligencia estaba íntimamente ligado a lo que llamamos CI o coeficiente intelectual, el cual es el resultado ofrecido por la aplicación de test de inteligencia. Estos tests, que han sido desarrollados y perfeccionados durante muchos años, enfatizan mucho la necesidad de obtener medidas objetivas de la capacidad intelectual de las personas. Este tipo de medición no está libre de sus defectos, de sus sesgos, y han sido diseñados para adaptarse a la necesidad de la sociedad occidental moderna, caracterizada por el hecho de dar mucho valor a la capacidad de expresarse verbalmente, al dominio de las ciencias exactas y el razonamiento lógico. Es por ello que en 1983 Gardner publicó su primer libro sobre este tema, el famoso Frames of Mind, para defender la idea de que la inteligencia no tiene por qué ser una unidad, sino que puede ser entendida como varias habilidades de procesamiento de la información que funcionan de manera paralela e independiente las unas de las otras. Eso significa que alguien que según esos test de inteligencia posee un bajo CI, un bajo coeficiente intelectual, puede ser muy inteligente en otros ámbitos que no son tenidos en cuenta por ese tipo de herramienta de psicometría. La historia de la teoría de las inteligencias múltiples, como hemos mencionado, desarrollada en las décadas de los 70, cuando Gardner y sus colaboradores de Harvard advirtieron que la inteligencia académica no es un factor decisivo para conocer la inteligencia de una persona, desde su punto de vista, era necesario desarrollar un concepto más abierto y plural del que se tenía hasta ese momento. Un buen ejemplo de esta idea se observa en personas que, a pesar de obtener excelentes calificaciones académicas, presentan problemas importantes para relacionarse con otras personas o para manejar otras facetas de su vida. Gardner y sus colaboradores podrían afirmar que Stephen Hawking no posee una mayor inteligencia que Leo Messi, sino que cada uno de ellos ha desarrollado un tipo de inteligencia diferente. A continuación, queremos ahondar un poco más acerca de estos 8 tipos de inteligencia ofrecida en esta teoría. Número 1, inteligencia lógico-matemática. Y vamos a partir de acá porque durante décadas la inteligencia lógico-matemática fue considerada la inteligencia en bruto. Suponía el eje principal del concepto de inteligencia y se empleaba como parámetro para detectar cuán inteligente era una persona. Este tipo de inteligencia se vincula a la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos.
La rapidez para solucionar ese tipo de problemas es el indicador que determina cuán inteligente, lógico, matemático se tiene. Los científicos, economistas, académicos, ingenieros, matemáticos suelen destacar en esta clase de inteligencia. Asimismo, los ajedrecistas también requieren de la capacidad lógica para desarrollar estrategias de juego mejores que las de su oponente y anticiparse a sus movimientos. Número 2, inteligencia visual o visual espacial. Esta habilidad nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. En ella destacan los ajedrecistas, profesionales de las artes visuales, pintores, diseñadores, escultores, fotógrafos, publicistas, arquitectos, entre otros. Aún los taxistas, que deben poseer un exquisito mapa mental de las ciudades que transitan. Estas personas suelen tener capacidades que les permiten idear imágenes mentales, dibujar y detectar detalles, además de un sentido personal por la estética. Número 3, inteligencia musical. Todas las culturas tienen algún tipo de música más o menos elaborada, lo cual llevó a Gardner y sus colaboradores a entender que existe una inteligencia musical latente en todas las personas. Algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y composición de música. Como cualquier otro tipo de inteligencia, puede entrenarse y perfeccionarse. Número 4. Inteligencia corporal o sinestésica. Por acá la tenemos. Es la habilidad para usar herramientas y es considerada esta inteligencia corporal sinestésica como también una capacidad intuitiva para el uso de la inteligencia corporal para expresar sentimientos mediante el cuerpo. Son especialmente brillantes en este tipo de inteligencia los bailarines, actores, deportistas, aún los cirujanos y creadores plásticos, pues todos ellos deben de emplear de manera lógica sus habilidades físicas. Número 5. La inteligencia intrapersonal. Se refiere a aquella que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo, en lo que se refiere a la regulación de las emociones y el foco atencional. Las personas que destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre ello, ahondar en su introspección y entender las razones por las cuales uno es de la manera que es. Saber distanciarse de la situación para desdramatizar eventos con un impacto emocional negativo o identificar los propios sesgos de pensamiento son herramientas muy útiles tanto para mantener un buen nivel de bienestar como para rendir mejor en diferentes aspectos de la vida. Número 6. La inteligencia naturista. Este tipo de inteligencia permite detectar, diferenciar y categorizar aspectos vinculados al entorno, como por ejemplo especies animales o vegetales, fenómenos relacionados con el clima, la geografía o fenómenos de la naturaleza. Gardner consideró necesario incluir esta categoría por tratarse de una de las inteligencias esenciales para la supervivencia del ser humano y que ha redundado en la evolución. Hasta aquí hemos hablado de 6 de la inteligencia ofrecida en esta teoría y hemos dejado 2 hasta el final. ¿Por qué? Por considerar que tienen relación a nuestro perfil profesional. Y la número 7 es inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal nos faculta para poder advertir cosas que cosas de las otras personas que van más allá de los sentidos. Se trata de un tipo de inteligencia que permite interpretar las palabras, los gestos, los objetivos y las metas de cada discurso, más allá de las expresiones. La inteligencia interpersonal evalúa la capacidad para empatizar con las demás personas y es muy valiosa para aquellos que trabajan con grupos numerosos.
Su habilidad para detectar y entender las circunstancias y problemas de los demás resulta más sencillo si se pone y se desarrolla la inteligencia interpersonal. Docentes, psicólogos, terapeutas y pedagogos son perfiles que suelen puntuar muy alto en este tipo de inteligencia descrita en la teoría de la inteligencia múltiple, como por ejemplo nosotros que queremos ser docentes. Y número 8, la inteligencia lingüística. Esta es la capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarse con los demás. Es transversal a todas las culturas y desde pequeño nosotros aprendemos a usar el idioma materno para poder comunicarnos con los demás de una manera efectiva. La inteligencia lingüística no solo hace referencia a la habilidad para la comunicación oral, sino a otras formas de comunicación como la escritura o la gestualidad. Quienes mejor dominan esta capacidad de comunicar tienen una inteligencia lingüística superior. Algunos suelen decir de que, por ejemplo, nuestro ilustre poeta Rubén Darío figuraba con esta inteligencia. Profesionales en los cuales destacan este tipo de inteligencia podrían ser los políticos, escritores, poetas, periodistas, actores y también nosotros que estamos estudiando una lengua extranjera. Ahora, ¿cuál es mi tipo de inteligencia? Valdría la pena que nosotros también nos planteáramos esta pregunta. Gardner afirma en su teoría que todas las personas son dueñas de cada una de estas 8 clases de inteligencia, aunque cada cual destaca más en una que en otras. No siendo ninguna de ellas más valiosa que las demás, la educación que se enseña en las aulas se empeña en favorecer o ofrecer contenidos y procedimientos enfocados a evaluar particularmente en 2 tipos de inteligencia generalmente: la lingüística y lógico-matemática, como ya hemos mencionado con anterioridad. La necesidad de un cambio en el paradigma educativo fue llevado a debate gracias a esta teoría de Howard Gardner, teoría de las inteligencias múltiples, y en base a todo lo aprendido anteriormente que hemos estado conversando, el día de hoy yo quiero usar esto para 2 cosas. Primero, quisiera que a través de este nuevo conocimiento nosotros podamos redefinir nuestro propio concepto de lo que es una persona inteligente, a fin de no ir por la vida definiendo quién es inteligente y quién no lo es, según lo que yo creo que ser inteligente significa. Y número 2, también para que en consideración a esta teoría y sabiendo ya de que no existe una inteligencia total o unitaria, sino diferentes manifestaciones de inteligencia, me propongo hoy desafiarlo a ustedes para poder explotar y explorar de manera particular el paquete de inteligencias y así potenciarlas, explotarlas al máximo, en lugar de empeñarnos en dar la medida en aquellas áreas en las que no somos tan buenos, por lo que sería, creo yo, más provechoso poner énfasis en desarrollarme en aquello en lo que soy bueno para llegar a ser excelentes. Saludos a todos.